Mis queridos amigos, muy bienvenidos nuevamente a este podcast Comunidad en Estudio. Estamos muy felices porque hoy nos acompaña el pastor, senior pastor aquí de la Iglesia Central del Valle. Pastor Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto poder estar con ustedes, con Jafet también. Y uno se siente joven acá entre ustedes, así que una alegría. Eres joven, eres una alegría joven. conectarnos también con cada uno de nuestros oyentes, ¿no? Sí, estamos contentos. Y Jafet, ¿cómo estás tú? Estoy feliz, listo para compartir y estudiar juntos esta lección que está muy buena. Sí, está muy buena y bueno, les recordamos que estamos estudiando en Comunidad en Estudio esta guía de estudio de la Biblia que está apareciendo aquí en la pantalla. Está separada por temáticas, cada día hay una porción que tú puedes estudiar y en todo este trimestre vamos a estar estudiando sobre la misión, ¿no? Ya el pasado estuvimos viendo las excusas para eludir la misión. Y nos dimos cuenta que la historia de Jonás nos trae muchas verdades que hoy ahí como que duelen el corazón porque son espejos que muchas veces nos reflejan. Y si te perdiste este episodio, lo puedes ver, está aquí en nuestro canal de YouTube. Y hoy en realidad vamos a estar viendo algo que es súper importante, que tiene que ver con la motivación. Tiene que ver con la motivación y la preparación, todo lo previo antes de ir hacia cumplir la misión de Dios. Así que... bueno, ¿les ha pasado muchas veces que se encuentran haciendo cosas que les gustan, pero quizás por motivaciones equivocadas? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Jafet, te ha pasado a ti? Yo creo que sucede todo el tiempo y a veces ¿no? no somos conscientes de nuestras motivaciones. Y creo que ellas se revelan cuando nos emocionamos de manera negativa al no recibir eso que queríamos. Por ejemplo, estoy ayudando en la iglesia, sirviendo en cualquier lugar y estoy esperando un elogio a cambio. Al no recibir el elogio, recibo ¿qué? Tristeza o tal vez frustración. Y eso habla del motivo de mi corazón. Claro. Entonces, estoy haciendo las cosas por los motivos equivocados. ¿Cómo lo sé? Porque la emoción que recibo al no obtener el placer de ser, como dice, de recibir el halago, el elogio. Entonces ya ahí estoy reconociendo que las motivaciones de mi corazón no son las correctas. Hay muchas motivaciones en relación con la misión que pueden ser equivocadas, ¿no? No sé si tú también, Cristian, nos puedes dar algún ejemplo con esto. O sea, yo creo que todos caemos en ese riesgo. Somos pastores, por ejemplo, nosotros, pero aún podemos estar haciendo nuestro trabajo por las motivaciones incorrectas. Sí, si ustedes se acuerdan, hace algunas semanas compartí con ustedes una meditación en nuestra reunión de pastores que tenemos cada martes, que yo la titulé Misión o Ambición, ¿no? Muchas veces ese es uno de los pecados que a veces los pastores tenemos. Confundir la misión para la cual el Señor nos llamó con la ambición de pronto que nuestro nombre quede en algún lugar que uno dice, ¿en qué lugar? O sea, ¿dónde? Pero decimos, bueno, que la iglesia nos reconozca, que la iglesia nos aplauda, que la iglesia nos palmee la espalda, ¿no? Y bueno, y no solo los pastores, sino muchos, y los miembros, a veces, como decía Jafet, a veces hacemos las cosas esperando el reconocimiento de la gente. Y a veces un diácono espera que, incluso hasta que el pastor, y no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo en agradecer aquellas cosas que se hacen, pero decir, lo que hacemos es para recibir el aplauso, el agradecimiento de la iglesia, de la gente, del pastor, de los miembros, o lo hacemos verdaderamente para cumplir el llamado para el cual el Señor nos llamó. Entonces es una locura. Es ahí donde uno dice cuál es la motivación con la cual hacemos las cosas, ¿no? Sí. Y eso es el llamado que este estudio nos está haciendo y que el Señor nos hace, ¿no? Es verdad. De hecho, por eso estaba leyendo, y creo que me he quedado con ese concepto de la misión. Hace unos días estaba leyendo un libro que habla sobre la misión y cuál es la motivación final de la misión. Y en el libro presenta que la misión llegará a su fin. La misión, me refiero a predicar el evangelio y hablarle a todo el mundo de Cristo. Pero hay algo más grande que esa misión y es la gloria y la adoración a Dios. Entonces el autor dice que nuestra motivación para la misión debe ser la misma motivación de Dios y es su gloria. Que el mundo entero doble todas rodillas y reconozca que Cristo es el Señor. Entonces creo que hay una diferencia entre
mi gloria y por eso hago la misión para ser honrado y la gloria de Dios y por eso hago la misión para que el nombre de Dios sea honrado. Wow. Sabes que yo creo que eso, lo que han dicho, es súper importante. Pablo, de hecho, aquí se presenta un texto en Filipenses 1:15, ¿no? Que dice que es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad, dice, ¿cierto? Eso lo anuncian por amor. Y después dice, algunos anuncian por rivalidad incluso, ¿no? Qué interesante, como destacar más. Yo me imagino gente queriendo destacar más que Pablo, ¿no? Sí. Para aumentar mi sufrimiento aquí en prisión, dice Pablo, ¿no? Bueno, Pablo sí. sufrió esa comparación que se hacía ¿no? entre él y Apolos. Y si algunos son de Apolos, son de Apolo, claro. Pablo. Y el mismo Jesús, ¿no? El texto que yo compartí con ustedes ese día es que algunas personas estaban diciendo de Jesús que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, como diciendo, comparando, mira, ¿no? Decir, claro. mira, decimos, a veces pasa entre los evangelistas, Claro, decir, claro. Bullón bautiza más que aquel otro, y entonces entramos en las comparaciones. Sí. Y del mismo Jesús se decía, ¿no? Si Jesús está bautizando, aunque dice el texto bíblico que él no bautizaba sino sus discípulos, pero que por causa de él se bautizaba más gente que con Juan. Dice el texto que Jesús salió de ese lugar, como diciendo, no quiero ser parte de esto. A Jesús mismo no le interesaba sí. esa competencia, ¿no? Wow. Y muchos de nosotros a veces caemos en eso, ¿no? Sí. Que es triste, ¿no? No, y más aún en un mundo tan interconectado, ¿no? En un mundo en donde nosotros, las redes sociales constantemente, yo escuchaba una persona que estaba hablando y que decía, ahora es más complicado para nuestros hijos, porque decía, por ejemplo, yo empecé a tocar guitarra muy pequeño, ¿no? Entonces empecé a tocar guitarra y todo, y decía él, antes tú tenías que competir con el mejor de tu clase, o con el que tocaba guitarra, tu vecino que tocaba, entonces ese era como tu nivel de competencia, claro, entre comillas. Pero ahora hay un chino que toca 1000 veces mejor que tú en otro lado del mundo, entonces tú te empiezas a comparar. Entonces ahora como que este mundo tan interconectado nos lleva tristemente a eso. O sea, y también sucede en el cristianismo, o sea, el tratar de compararme, el yo hacer las obras de bien para recibir algo egoísta a cambio, ¿no? Algo que tiene que ver conmigo. O sea, no hago la misión, así como Juan el Bautista, para que yo mengüe y él crezca, ¿no? Sino que lo hago para que yo crezca más, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho. Y yo creo que para que podamos dilucidar un poquito esto, me gustaría quizás entrar en las primeras personas que empezaron a predicar del Jesús resucitado. Que fueron un grupo de mujeres, ¿no? Que fueron a la tumba, se encontraron con este evento magnífico, este ángel les dijo que buscan al que vive, ¿no? En la tumba al que vive, y nos vamos a trasladar porque ellas fueron las primeras que comenzaron a predicar de que Jesús vive, de que Él resucitó, ¿no? ¿Qué podemos aprender aquí, Jafet? ¿Qué te llamó la atención de este evento? ¿Qué crees tú que las movió a realizar y a poder hablar sobre esto que parecía una locura, ¿no? Es una reacción espontánea de algo que parece increíble, pero que sus ojos lo vieron. O sea, claro, esto parece una locura, pero yo lo vi. Tú no me puedes decir que no fue real. Claro. Porque yo tuve esa experiencia. Yo me entré a la tumba, fui... No vi a nadie. Y un ángel se nos acercó y nos dijo, hey, el que estaba muerto ya vive. O sea, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos, dice la Biblia, al que vive? Y esa expresión es una expresión poderosa y evangelizadora. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Rápidamente van a testificar lo que vieron sus propios ojos. Entonces, y eso habla también de la realidad del Evangelio y de la evidencia que tenemos de que hoy podemos creer en un Cristo resucitado. Exacto, exactamente. Sí. ¿Qué opinas tú, Cristian? Porque creo yo que esta experiencia fue clave. O sea, ellas vivieron algo que las llevó a compartirlo. La buena noticia es el Evangelion, ¿no? Que es la buena nueva y que Jesucristo es el Salvador, ¿no? Y ese es el fundamento. Sí. Y es donde debe girar toda nuestra predicación. Y es en la experiencia personal, ¿no? La experiencia personal que ellas vivieron, como decía Jafet, de lo que ellas estaban viendo, aunque los discípulos
que habían escuchado, miren, los discípulos habían escuchado las profecías de Jesús, conocían las profecías de Jesús del Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo decían los tiempos, ¿sí? Lo habían escuchado de parte de Jesús. Wow. Claro, no lo habían terminado de comprender. Sí. Fíjense que uno de los temas que vamos a tocar ahora tiene que ver con las profecías, pero a mí me encantan las profecías, ¿no? Y he predicado muchas veces la profecía, pero lo más importante y por encima de la profecía es la experiencia personal. Claro. ¿Sí? Y no estoy bajándole el nivel a la profecía. Claro. ¿Sí? Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos una misión profética y un mensaje profético para predicar. Pero fíjense que aún los discípulos que conocían todo eso, cuando las mujeres vienen y le dicen, mire, Jesús ha resucitado, ellos no le creyeron. Sí, pero si tenían la evidencia profética. Exacto. Entonces, fíjense que la evidencia de la experiencia personal termina siendo más importante. Y siempre por eso Pablo va, ¿no? A comprobarlo por él mismo. Pedro dice. O sea, Pedro. Sí, siempre digo que la gente te puede rebatir y te puede refutar las enseñanzas bíblicas que tú les transmitas. Sí. Te puede refutar el sábado, por ejemplo, aunque nosotros lo sabemos y tenemos la evidencia bíblica, pero te pueden decir, no, mira, el sábado no, porque el domingo, por esto. Pero tu experiencia personal, la experiencia personal que cada uno de nosotros vive, nadie la puede refutar. Claro. Nadie puede decir, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida, mira cómo Cristo me ha transformado, mira la experiencia que yo he vivido, mira lo que yo he visto con mis propios ojos de cómo el Señor hace el milagro, cómo el Señor me sanó, cómo el Señor sanó a mi hijo, cómo el Señor sacó a mi hijo de las drogas. Eso nadie te lo puede refutar. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que las verdades bíblicas no sean importantes, nosotros predicamos eso. Pero es la verdad encarnada, o sea, la palabra es la palabra está viva y es para que tú la vivas también, ¿no? La palabra de Dios cobra mayor sentido cuando yo la experimento. Sí. Una cosa es leer el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra cosa es estar pasando por una enfermedad o pasando por un problema económico y yo siento que me voy a morir y en ese momento experimentar la fortaleza de Dios. Ese texto que lo he leído 1000 veces cobra un sentido extraordinario en mi vida. Entonces, para los discípulos, la profecía cobró sentido cuando ellos experimentaron. Entonces, sería un llamado a que experimentemos la Biblia. Que hagamos de la Escritura no solamente un documento informativo, sino una experiencia relacional con aquel que dio palabras de vida. Entonces, cuando la Biblia fue escrita, dice que fue soplada, fue el aliento de la palabra de Dios lo que trajo vida. Entonces, ese mismo aliento quiere darme vida a mí cuando yo la leo. Y ahí es donde cobra sentido cuando yo digo, wow. ¿Me entiendes? Mi matrimonio estaba destruido y ahora entiendo que Dios, lo que significa que Dios restaura. ¿Sabes que disculpa, un segundito. Las mujeres en esos tiempos, el testimonio de una mujer no valía nada. Es interesante eso. Y parece que Dios viene a romper nuestras estructuras mentales, culturales. Porque si tú quisieras inventar la historia de que Jesús resucitó, si esto fuera una mentira, o sea, lo menos que tú dirías es que una mujer fue la primera en verlo, porque el testimonio de las mujeres no valía nada. Entonces, ellas, a pesar de que socialmente eran vistas así, se atrevieron porque habían visto algo tan grande que, a pesar de que culturalmente quizás no iban a ser aceptadas, ellas dijeron, voy y lo voy a comunicar. Pero por esa razón comunicaron, porque no tenían nada que perder. Exacto. Ajá. Sí. Simplemente hablaron y dijeron, exacto, esto fue lo que pasó. Me creas o no me creas, esto fue lo que pasó. No tiene nada que perder. Exactamente. No hay reputación que cuidar, no hay nada que buscar, porque simplemente pasó y si tú lo crees, pues. Exactamente. ¿Querías mencionar algo? El versículo 8 del capítulo 24 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dice. La palabra de Dios en sí no tendría sentido si no transforma mi vida de una manera total y yo comienzo entonces a recordar todas aquellas cosas que el Señor me dijo y cobran sentido en mi vida, ¿no? Como decía Jafet recién, como yo decía también en cuanto a decir, estoy pasando por una situación con mi hijo que está en las drogas, está alejado de Dios y
y comienzo a ver aquellas promesas que el Señor me ha dejado, ahí cobra sentido todo, ¿no? Y ahí cobró sentido lo que las mujeres habían escuchado allá y entonces y lo que ellas estaban viendo ahora. Ahí es como que todo les cerró. Exacto. ¿no? Que de hecho también fue clave cuando Jesús ya se apareció a sus discípulos y él, aparte de mostrar sus heridas, que a mí me encanta eso, que lo primero que Jesús hace es mostrar sus heridas, ¿no? Creo que también es una lección ahí para nosotros. Mostrar sus cicatrices. Mostrar sus cicatrices. Claro, sus cicatrices. Pero me llama la atención que mostrar, tocar un discípulo, el incrédulo, ¿no? Tomás ahí que lo fue a tocar, pero después le comienza a hablar sobre las profecías también. Les comienza a abrir la palabra y a explicarles todo lo que de ellas hablaban de él. Entonces yo creo que ahí hay un equilibrio bien interesante, ¿no? Algo tan importante, o sea, vivir la palabra, pero también apreciar la palabra de una manera... Mira, yo me recuerdo una vez que un pastor, yo estaba pasando por un momento de decisiones en mi vida. Y él me decía, y yo sentía que Dios me llevaba para tomar cierta decisión. Y habían pasado muchas cosas, milagros para mí, que decían, no, Dios me está llevando para acá. Pero él me decía, mira, no es suficiente, me decía. O sea, todo lo que tú has vivido, milagros, cosas, pero que tú viste la puerta abrirse, no es suficiente. Ahora pide que Dios te confirme con su palabra. Y sabes que en el momento que yo lo hice, empecé a estudiar su palabra y Dios un día, pero fue tan evidente que me confirmó con la palabra de lo que me quería llevar a hacer. Entonces yo creo que ahí hay algo importante. O sea, la palabra está viva y la palabra nos tiene que llevar también a vivir. Y como, es como un va y viene, ¿no? La palabra me muestra cómo vivir, yo vivo y después vuelvo a la palabra. ¿Cómo lo ven ustedes también? ¿De dónde tú crees que Pedro sacó todas esas analogías y esas conexiones bíblicas del Antiguo Testamento con Cristo? Y ahora, al entender el contexto de que Cristo mismo abrió las Escrituras con ellos y le explicó sobre sí mismo lo que iba a pasar en las profecías, ahora yo entiendo que Cristo no estaba solamente explicándole, Cristo estaba preparándoles. Sí. Estaba discipulándoles, le estaba diciendo, mira, esto es lo que dice de mí. Y ahora los discípulos, llenos de la palabra de Dios, llenos del entendimiento de la Escritura, Pedro pudo salir a predicar una palabra que no solamente fue inspirada por el Espíritu Santo, pero también fue instruida por el mismo Jesús cuando estaba en esta tierra. Entonces cuando habló de David y cuando habló de la relación que hace con el Israel y cómo todo eso conecta con Cristo, entonces ahora hace sentido, porque Cristo fue que le explicó todo eso que dicen los salmos, todo eso que dicen los profetas. Y yo creo que esa es una clave para cómo estudiamos la Biblia. Porque muchas veces estudiamos la Biblia qué es lo que me quiere decir sobre mí. Pero yo descubrí que la mejor forma de estudiar la Biblia es cómo yo encuentro a Jesús en la Biblia. O qué es lo que la Biblia me quiere decir acerca de Jesús. O sea, yo no soy el protagonista de la Biblia. La Biblia no es que es como un manual de vida en donde yo lo leo y a ver qué tiene para mí. ¿no? Fue revolucionario esto para mí, de entender la Biblia como un lugar en donde yo me encontraba con Jesús. De que Jesús es el protagonista. ¿Qué es lo que la Biblia me quería hablar acerca de Jesús? Porque cada vez que Jesús hablaba de la Escritura le mostraba, mira, aquí estoy yo. Aquí esto me está hablando acerca de mí. Y ellos hacían esa conexión. Jesús es el protagonista de la Biblia y cuando la leemos así, es una manera revolucionaria. ¿no? Eso está bueno. Sí. Mira, yo quisiera ir a... no sé si quieres añadir algo sobre esto mismo. Mira, porque aquí yo quiero entrar en algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esperar, ¿no? Porque yo creo que estaban los discípulos, Jesús se presentó, después Jesús se va hacia el cielo y los deja con la instrucción, no esperen hasta recibir el Espíritu Santo. ¿Qué opinas tú, Cristian, sobre esta espera? ¿Fue necesaria? O sea, ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran dicho, ya, no podemos esperar, vamos, ¿no? Y vamos a cumplir la misión, porque yo soy impaciente. Yo soy alguien que como que me gusta ya, vamos, y vamos a la acción. Pero ¿será que la misión a veces requiere esperar ciertos tiempos? ¿Qué piensas tú? Sí, porque la espera que ellos tenían que pasar era una espera de preparación. Ellos tenían que pasar por la experiencia de tener ese encuentro personal con Jesús. Y hay un cambio notable, ¿no? Yo tengo una predicación donde comparo a los discípulos post muerte de Cristo y resurrección, haciendo milagros, donde, bueno, ya estoy spoileando uno de mis sermones. Pero no, bueno, pero aquí a los que ven esto, está bien. Espérenlo pronto. Donde comparo
el libro de Hechos, donde se dice que los discípulos pasaban por las aldeas y aún la sombra de Pedro sanaba, ¿no? Y ellos expulsaban demonios y cosas así, ¿no? Pero un año y poco antes, casi un año y medio antes, ellos, la gente les había traído, un hombre le había traído a su hijo para que le expulsaran el demonio y ellos no habían podido. Wow. Claro. Un año y medio había pasado y ellos estaban con Jesús. Jesús estaba ahí con ellos. Claro, Jesús se había ido un poquito más allá, que fue el momento ese de la transfiguración, que conocemos esa historia, pero ellos no pudieron hacer, los discípulos que quedaron ahí al costado, no pudieron sanar a ese joven que era traído por su padre. Pero un año y medio después sí lo pudieron hacer. ¿Qué cambió en ellos? Claro. Wow. Cambió que a pesar de que ahora Jesús ya no estaba con ellos, ellos habían permitido que el Señor haga esa transformación, que el Espíritu Santo los transforme, y esa espera tuvo que ver con eso de la preparación. Pero decir, ¿qué hacer mientras estamos esperando el asunto? Que digamos, el enfoque del estudio de esta semana apunta hacia eso, es decir, ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Esperamos de brazos cruzados? ¿Esperamos que el Señor simplemente venga? ¿O cumplimos una misión? Porque cuando uno se pone a esperar solamente, el tiempo no se pasa nunca, ¿sí? Y hay una contradicción hasta teológica, y algunos hasta predican acerca de esto, que nosotros podemos apresurar la venida de Jesús. Sí. Es decir, si nosotros predicamos el mensaje, entonces apresuramos la venida de Jesús. Como diciendo, si bautizamos 10 personas más, adelantamos, no sé, 10 minutos. Claro. Apresurando su venida. Y hay muchos que predican acerca de eso. Sí. Y muchos predicadores adventistas predican acerca de eso. La venida del Señor Jesús está colocada en la cronología del cielo eterna, a un tiempo. Wow. El asunto tiene que ver con el apresuramiento en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? La venida del Señor Jesús nunca te tarda más en nuestra vida que 70, 80, 90 años el tiempo que vivamos. No, claro. Nunca se tarda más que eso. Exacto. Para ti, para mí. Es el tiempo que tenemos. Eso está poderoso. Nunca se tarda más que eso. ¿Sí? Wow. No es que nosotros decimos, no, pero hace 2000 años que el Señor prometió y todavía no ha venido. No, el Señor nunca se tarda más que 60, 70, 80 años el tiempo. Para la vida de las personas. Wow. Más que eso no se tarda. Ahora, el tiempo tiene que ver con nosotros. Wow. La dimensión del tiempo es nuestra, ¿no? Wow. Es decir, si nosotros estamos esperando de brazos cruzados, y ahí vamos a empezar a ver, no, que no me gusta la cara de mirá lo que hace mirá lo que hace el otro, mirá cómo se comporta el otro, mirá cómo se viste a distraernos, mirá la música que escucha, mirá. Empezamos a distraernos con cosas que no tienen sentido y perdemos de vista lo más importante para lo cual el Señor nos llamó, que es predicar el mensaje, para que el tiempo se nos pase más rápido a nosotros. Wow. Poderoso. Exacto. Oye, ¿y no será que la espera es un llamado a la fe? Y a la confianza, porque cuando yo espero, ya yo digo, Señor, ya no puedo depender de mí, ahora tengo que depender de ti para que se haga en tu tiempo. Porque el Señor te dice, espera, significa pon tu agenda boca abajo y confía que en mi tiempo todo va a suceder. Entonces, ese llamado a confiar en el Señor mientras esperamos que Él va a hacer la obra, lo que prometió. Dios le dijo al pueblo, le dijo a los discípulos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a ir a Jerusalén, Samaria, a todo el mundo a predicar. Pero ellos estaban ahí simplemente esperando. Y creo que esa espera era una posición de fe. Puedo argumentar que la espera nunca es pasiva cuando estamos conectados con Dios. La espera es una posición de fe. Yo confío que a su tiempo tú vas a hacer la obra. Exacto. Por eso yo creo que en la Biblia está mucho ese concepto de esperar en Dios, ¿no? Yo creo que es distinto esperar que esperar en Dios. Esperar en Dios. Porque esperar en Dios requiere una actitud y requiere también, porque los discípulos mientras esperaban también hicieron gestiones, ¿no? Eso es interesante, que habían 11, tenían que elegir a un discípulo más. Entonces comenzaron a preparar el terreno para lo que iba a venir. Entonces una espera, yo creo que la espera también es parte de la misión. O sea, el buscar a Dios, el prepararse, el alimentarse, porque como vimos al principio, o sea, yo no puedo dar lo que no tengo.
Entonces, en la espera hasta el mismo Jesús. A veces iba al desierto y tú podrás decir, yo pensando, o sea, hay millones de gente que Jesús podría sanar en ese tiempo solo en el desierto, ¿no? Gente que necesitaba milagros, pero Él se fue porque también necesitaba conectarse, estar enfocado, conectarse con el Espíritu. Entonces, al final, de hecho, el mismo Espíritu lo llevaba al desierto, ¿no? Entonces, pero tampoco puede ser una excusa de ocio. Exacto. Yo estoy esperando y espero, tengo 80 años esperando y nunca he dado un golpe. Y nunca me atreví a dar el paso. Entonces, la espera debe ser una posición de fe para yo confiar en el Señor y también para moverme en obediencia. Entonces, ellos estaban esperando, pero estaban orando. Estaban esperando, pero estaban unidos. No estaban, ¿sabes? Porque hay gente que espera, pero en la espera lo que hacen es criticar, chismosear, perder el tiempo. Porque dice, como el dicho que taller, mente desocupada, taller del diablo. Taller del diablo. Entonces, esperar no es estar desocupado. Esperar es estar aferrado al Señor, haciendo lo que Él nos pide en ese momento de la historia. Exactamente. Y pensando un poco en los resultados, ¿no? Ya para llegar al final de este comentario, de este diálogo que creo que ha sido muy, muy provechoso. Los discípulos salieron a predicar, recibieron el Espíritu Santo, sucede lo que es el don de lenguas, ¿no? Que en el sentido misional puede romper barreras culturales de idioma y el evangelio creció muchísimo. O sea, yo creo que ahí entra también en parte de nuestros dones, ¿no? Y cómo ponemos lo que somos, nuestros dones, nuestros recursos también al avance del evangelio, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Será que todos tenemos dones? Porque a veces uno dice, todo el mundo, no, yo no sé cantar, no sé predicar, como que hay dones más importantes en la iglesia que otros, ¿no? Pero yo creo que cada uno viene con dones. O sea, si estamos aquí, tenemos dones que entregar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Cris? Una de las cosas que uno a veces... bueno, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Más allá de que algunos nos podrán estar mirando en otros lugares. Y una de las cosas que a veces uno escucha de parte de los hermanos que estamos de este lado del río, porque todos los que venimos de otros países hemos cruzado el río de alguna manera, ¿no? Uno dice, no, yo cuando estaba allá en mi país, yo hacía esto, hacía lo otro, daba tantos estudios bíblicos, pero parece que cuando cruzamos el río, ¡pum!, nos olvidamos y nos empezamos a concentrar ahora a lo que la mayoría ha venido aquí a Estados Unidos, ¿no? Que es trabajar para hacer dinero, para tener una mejor vida, para mandarle dinero a la familia en sus países, ¿no? Y quiero decir que aquí, bueno, nosotros siempre le decimos, ¿no? Tenemos una iglesia multicultural, 22 países, nacionalidades diferentes. Pero hay una misión tremendamente grande para hacer en nuestras comunidades y en nuestras subcomunidades también, porque cada uno, de pronto tenemos una comunidad importante aquí en la iglesia de brasileños, por ejemplo. Moverse dentro de ese espectro de personas que son brasileros aquí. Pues tenemos el mismo lenguaje, ¿no? O sea, hablan portugués. Entre los salvadoreños, es decir, se juntan a comer pupusas salvadoreños y predicar el mensaje. Entre los mexicanos a comer chile y a comer chile relleno, tacos. Decir, el Señor nos llamó, para que nosotros podamos predicar ese mensaje en la comunidad inmediata para la cual Él nos ha traído, ¿no? Y esa es una misión importante que tenemos. Sí. Decir, cada uno de nosotros tenemos dones. Es decir, tenemos hermanas, por ejemplo, acá que hacen panes riquísimos, ¿no? Cocinan panes riquísimos. Bueno, ese es un don para poder compartir con otro, para poder compartir con su vecino. Decir, no, pero yo otro don no tengo. Tenía una hermana en una iglesia por ahí hace un tiempo que ella me decía, pastor, yo no sé predicar, pero su don era hacer amigos. Y una vez tuvimos un centro de predicación en su casa y ella no sabía ni leer ni escribir. Tuvimos un centro de predicación donde me trajo 40 vecinos de su casa allí a su casa para predicar el mensaje. Entonces, decir, ¿cómo lo hizo? Solamente con el don de la amistad, nada más. El don de la amistad, nada más. Tremendo don.
Sí. Mira, y hay un detalle interesante. Sí, sí. El lenguaje está relacionado con la cultura. Uno de los aspectos más importantes de toda cultura es el lenguaje. Y si tú vas a ser misionero, el primer paso que debes dar para ser un buen misionero es aprender el lenguaje del lugar donde vas a ir. Claro, en este contexto, la expansión explosiva que produjo el don de lengua fue algo extraordinario. Por eso Dios permitió que sucediera y que se diera este don para que mucha gente en muchos lugares aprendieran del amor de Dios. Pero hablando de una manera tal vez más de aplicación, cuando vemos cada cultura y subculturas dentro de la iglesia, cada cultura tiene un lenguaje. Un ejemplo, los jóvenes de esta generación tienen un lenguaje. No solamente que prefieren el inglés, sino también las palabras, las expresiones, la manera de conectar con ellos. Entonces, yo creo que hasta cierto punto Dios nos está invitando a ser culturalmente inteligentes para aprender el lenguaje de las personas que nosotros queremos alcanzar. Si yo voy a predicar, un ejemplo, a los jóvenes, o le voy a predicar a los universitarios allí aquí en TRGV, o si yo voy a ir, qué sé yo, a predicar a los mexicanos, yo necesito aprender el lenguaje. ¿Qué es lo que conecta con ellos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es la manera más eficiente para alcanzarles a través de la palabra de Dios? Y eso lo puedo solamente lograr cuando soy sensible a la voz del Espíritu Santo y cuando estoy dispuesto a salir de mi propio lenguaje para aprender un nuevo lenguaje y a través de ese lenguaje predicar el mismo evangelio, que es el evangelio de Cristo. Yo creo que hoy se necesita más que nunca que Dios vuelva a darnos esos dones de lenguas, de poder hacer comprensible el evangelio para aquellos que lo necesitan. Porque de nada sirve, y yo creo que muchas veces como cristianos hemos gastado ciertas palabras, ¿no? Podemos decir, oye, Dios te ama. Y quizás la gente lo ha escuchado 1000 veces. ¿Qué significa eso? Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo tú le explicas eso? ¿Cómo tú lo haces entender? Entonces yo creo que eso también es un don, y como dijo también el pastor, o sea, hay dones que yo creo que todo el mundo tiene don. Un don tan perdido para mí es la persona que sabe escuchar. La persona que sabe escucharte, que te escucha con atención, que te mira a los ojos y te entiende, te abraza. Y hay muchas personas que tienen ese don lindo de poder escuchar a las personas, y creo que eso, usado para el bien, puede llegar a muchos lados. Así que yo creo que fue un estudio súper interesante. Yo no sé si alguno quiere agregar algo más. Creo que querías mencionar algo. Claro. Lo que dijimos, sí. Creo que es suficiente. Bueno, sigan estudiando en sus casas, porque yo creo que, y no solamente estudiar, yo creo que esta guía de estudio nos lleva a hacer práctica en nuestra vida el mensaje. Tú y yo somos el mensaje. Y lo que me llama mucho la atención también de la iglesia primitiva, que no solamente usaba sus dones para el avance de la misión, sino que ellos eran el mensaje, ¿no? O sea, muchas veces la comunidad es el mensaje. Cuando tú tienes una iglesia desunida, ¿qué mensaje vas a dar? Por más que hables bonito y que se predique espectacular, si hay una iglesia desunida en donde hay rencores, en donde hay crítica, en donde hay chismes, el mensaje se va a perder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las oraciones que podemos dar ahora, especialmente ahora localmente para la Iglesia Central del Valle, es que nosotros volvamos a darnos cuenta de que tú y yo somos el mensaje, la comunidad es el mensaje, y que podamos vivir lo que vivió esa iglesia primitiva, que se amaban, que compartían, que ponían sus bienes a disposición, y que en la manera de vivir causaron una revolución que llegó hasta el fin del mundo. Así que Poderoso. Que Dios nos bendiga. Y pastor, nos dirige en oración, ¿te parece? Vamos a orar. Querido amante Padre, gracias te damos, Señor, por este día, gracias por el estudio que hemos podido compartir juntos, por el llamado que tú haces, que tú has hecho, Señor, a cada uno de nosotros para predicar tu mensaje, que la motivación sea la motivación verdadera de compartir a Jesucristo como nuestro Salvador, a Jesucristo muerto, crucificado, resucitado, pero sobre todas las cosas próximo a venir, que es lo más gozoso que podemos predicar. Señor, hay muchas personas que necesitan escuchar esto, escuchar que tú las amas profundamente y que tú has estado dispuesto a dar tu Hijo por la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Señor, bendice nuestros hogares, nuestras familias, bendice los hogares de cada uno de los que han estado compartiendo y viendo este mensaje también, y bendice a toda tu iglesia, la Iglesia Central del Valle, a todas las iglesias que están representadas por cada uno de los que
estará mirando este mensaje también. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos vemos. Chao, Dios te chao. bendiga. Bendiciones. Chao, chao.